Y qué bueno estar juntos otra vez, otro miércoles más para compartir una pequeña porción de la escritura y recibir la enseñanza de la escritura y luego pasar al tiempo de nuestras peticiones. Y hoy quiero hablar sobre este pasaje de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 24. Este es, como siempre les recordamos, tenemos un programa de oración anual y en esta semana estamos empezando la epístola a los Corintios. Ya estamos en la recta final del año para terminar otra vez la lectura anual de la Biblia. Y en este pasaje de Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18 al 24, el apóstol Pablo explica algo que debemos de considerar cuando pensamos en nuestra fe cristiana. Realmente, si comparamos la fe cristiana con otras grandes religiones del mundo, vemos que el comienzo de nuestra fe, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y cómo se presenta eh, Cristo al mundo, realmente, si lo comparamos con otras religiones, vemos que es un inicio muy humilde y hasta cierto punto despreciable de acuerdo a los estándares del mundo. Casi todos los fundadores de grandes religiones han recibido muchos honores en su vida o fueron grandes líderes políticos. Algunas personas acumularon muchas riquezas. Los grandes reyes del mundo, todos sabemos que dirigen a sus ejércitos. Pensemos en Alejandro Magno dirigiendo sus ejércitos desde Macedonia hasta la India, conquistando todo el mundo, yendo con ejércitos, con caballos, elefantes. Y sin embargo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo se presenta al mundo en una forma extremadamente humilde. Nace en un pesebre, vive trabajando junto a su padre como carpintero. Tiene una vida realmente anónima por muchos años y durante los 3 años de su ministerio, a pesar de ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios que ha venido a esta tierra, decidió caminar por esos caminos polvorientos. Sintió sed, se expuso a los elementos, lloró por sus amigos. Realmente, de acuerdo al mundo, la fe cristiana es una fe despreciable en muchos sentidos. Y el apóstol Pablo nos recuerda que la fe que tenemos en Cristo es una fe contracultural, es una fe que se opone a todos los principios de poder, a todos los principios de, de los señoríos humanos, ¿no? Entonces quiero que recordemos esto, lo humilde de nuestra fe, lo humilde de nuestro Salvador y también lo humilde y lo despreciable que parece el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo dice en el versículo 18, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y el apóstol Pablo está recordándonos que cuando escuchamos tal vez la primera vez el Evangelio y rechazamos el Evangelio, o tal vez no todos lo hemos rechazado, pero algunos de nosotros sí lo hemos rechazado por mucho tiempo, porque nos parece un mensaje tonto, un mensaje absurdo, un mensaje a lo mejor como una gran historia mitológica. Y el apóstol Pablo dice, sí, la gente que no ha recibido el Espíritu Santo para poder comprender el Evangelio, tiene necesariamente que pensar que el Evangelio, que el mensaje de la cruz es una locura. Es algo, ¿cómo Dios decidió enviar a su propio Hijo para que su Hijo fuera el único ser humano que lo pudiera obedecer y para que al vivir una vida de total justicia, finalmente fuera puesto en la cruz y allí, al ser destrozado en la cruz, al derramar su sangre en la cruz,
Cristo comprara la salvación de todos aquellos que pusieran su confianza en esa obra. Si tú le dices eso a la gente, que ahí está la salvación, en ese hecho de la cruz, en esa vida perfecta de Jesús, y que ahí está la salvación del juicio venidero, que ahí está la salvación de la condenación que todos merecemos por nuestros pecados, la gente no puede pensar otra cosa, sino que es una locura para la gente que no se salva, para la gente que Dios no ha tocado. Pero dice, pero en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Y qué poder hemos visto en el mensaje de la cruz cuando lo creímos? ¿Cuántos cambios han venido a nuestras vidas? Simplemente el hecho de que hayamos pasado de muerte a vida, de que hayamos pasado de ser enemigos de Dios, ahora a ser amados, hijos adoptados, perdonados, santificados, justificados. Ese poder de la cruz ha operado en nosotros y hoy nos tiene aquí. Ese poder de la cruz nos ha cambiado y todavía no somos todo lo que debemos de ser, pero seguramente no somos lo que fuimos antes. ¿Nos falta muchísimo? Seguramente. ¿Somos muy imperfectos? Eso está clarísimo, eso no hay duda. Pero de que no somos lo que éramos, eso también es claro en nuestras vidas. Y todos los que hemos venido a Jesús y hemos aceptado que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Él vivió la muerte que Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir, que murió la muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados, y que ha resucitado y que está vivo y que intercede por nosotros desde la diestra del Padre, y que va a venir y va a establecer su reino en esta tierra y va a renovar todas las cosas, y que vamos a resucitar con Él para vivir en la vida eterna, y que vamos a experimentar la vida que siempre hemos deseado. Todo ese mensaje de las buenas noticias del Evangelio lo hemos creído solamente por el poder de Dios que ha operado en nosotros. Así es que eso es lo que Pablo dice: los que no se salvan escuchan el Evangelio y para ellos es una tontería, es una locura, pero para nosotros es el poder de Dios que nos ha cambiado. Y dice en el versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Es decir, el Evangelio, como es contrario a lo que el mundo ama, como es contrario a lo que el mundo busca, como es contrario a lo que el mundo ha establecido como lo que debe ser una vida, una gran vida, una vida llena de felicidad, como el Evangelio contradice todas las ideas del mundo, entonces el apóstol Pablo dice: ¿dónde están los grandes pensadores? ¿Dónde van a quedar sus pensamientos? ¿Dónde están los grandes filósofos? Realmente Dios ha convertido en locura la sabiduría de este mundo al decirnos que la única verdad está en Cristo, que el único camino está en Cristo, y que la vida verdadera solamente la puede conocer un ser humano cuando viene a la fe en Cristo y es reconciliado con el Padre, y allí empezamos una nueva vida donde nos damos cuenta de que estamos perdidos, de que somos rebeldes, de que estamos llenos de odio, de envidia, de celos, de lujuria, de codicia. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra situación humana y cuando nos damos cuenta de que odiamos a Dios y a nuestro prójimo, y sin embargo vemos que Dios nos ama y que nos ha dado un Salvador, cuando comprendemos esos dos extremos, nuestra gran perdición y el amor y la gracia de Dios, entonces somos transformados, y esa es la sabiduría que el mundo no puede recibir, esa es la inteligencia que el mundo no puede recibir. Eso es algo que la gente rechaza, los filósofos rechazan. Dicen muchos de ellos, como Nietzsche: qué cosa más horrible es el cristianismo, que nos lleva a perdonar a nuestros enemigos cuando deberíamos de destruirlos, de matarlos, de aniquilarlos. Qué pena ser un cristiano y no atrevernos a destruir a los que se nos oponen y ofrecerles el perdón. Eso es lo que Nietzsche, un gran filósofo, dice que es lo que para él es lo más vil de la fe cristiana: el perdón, la misericordia, la bondad.
Dice, eso es algo terriblemente antihumano, es inhumano hacer eso. Lo humano es destruir a aquellos que se nos oponen, acabar con nuestros enemigos. Los filósofos tienen sus ideas, el mundo tiene sus ideas y el evangelio contradice todas las ideas del mundo. Dice en el versículo 21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, es decir, Dios estableció que nadie pudiera conocerlo mediante la sabiduría humana, mediante pensamientos humanos, mediante la adoración de los astros, mediante la adoración del fuego, mediante cosas que tienen que ver con hechicería o con ocultismo o con espiritismo o en las diferentes religiones. Dice, Dios estableció que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Dice, Él tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, ya que en su sabio designio dispuso Dios que el mundo no lo pudiera conocer mediante esa sabiduría humana, a Él se le ocurrió, Él quiso salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Dios ha decidido salvarnos a través de algo que el mundo odia. El perdón, el amor de Dios para nosotros, su gracia, su misericordia, y el mundo detesta eso. El mundo, y todos, y creo que los que venimos de un trasfondo no cristiano, que vivimos muchos años con las ideas del mundo, realmente nosotros creíamos que éramos buenos, que no necesitábamos nadie que nos salvara, no creíamos que estábamos perdidos, y sin embargo Dios trastornó esos pensamientos, esas creencias, y nos llevó hasta el punto en el que aceptamos que necesitábamos un Salvador. Y al escuchar la locura de la predicación, este mensaje tan despreciable que el mundo rechaza, nosotros fuimos transformados y nacimos de nuevo. Dice el versículo 22, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Los judíos, pues ellos querían que Dios les mandara al Mesías para que los liberara de la opresión romana, que acabara con todos los enemigos de Israel, con todos los enemigos de los judíos, y que los judíos fueron exaltados sobre todas las naciones. Eso es lo que los judíos querían ver, señales milagrosas. Y dice Pablo, mientras los gentiles buscan sabiduría, los gentiles buscan conocimiento. Recuerden ustedes cuando Pablo estuvo en Atenas, ahí en el libro de los Hechos, vemos como Pablo llega a Atenas y ve que los atenienses son muy religiosos, pero también Lucas nos dice que a los atenienses les encantaba estar discutiendo cualquier cosa novedosa que tuviera que ver con... Estaban interesados en saber cuál es el significado de la vida, cómo se debe vivir bien, qué es una buena vida, qué no es una buena vida, en qué consiste ser un buen ser humano. Es decir, estaban muy interesados en saber cuál era el propósito de la vida, pero pues solamente tenían el conocimiento humano y eso es lo que buscaban, sabiduría. Pero dice Pablo en el versículo 23, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos. ¿Por qué? Porque no recibieron al rey, al Mesías, que hubiera venido en su gran caballo y hubiera destruido a los ejércitos romanos. Por eso tropezaban en Jesús, tropezaban en Cristo, porque aunque veían los milagros, no creían que él era el Mesías, porque esperaban a otro Mesías que les pudiera satisfacer. Y dice, y es locura para los gentiles. Cuando Pablo predicó ahí en Atenas y les habló sobre la resurrección de Cristo, muchos se burlaron de él, muchos dijeron, no te vamos a escuchar, otros dijeron, oye, explícanos más acerca de eso, pero el punto de la resurrección, el tema de la resurrección ofendió a los griegos, ofendió a los atenienses, porque realmente es una locura. No es fácil creer en la resurrección. Debe ser algo demasiado difícil creer en la resurrección. Es imposible creer en la resurrección si Dios no envía a su Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo, si no nos regenera y nos da la capacidad para comprender que la resurrección es la primera señal de la restauración de todas las cosas.
y que Cristo es el primero que ha resucitado y que vamos a resucitar un día con Él. Finalmente dice el versículo 24, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Muchas personas esperan ser salvados de la pobreza, de la enfermedad, de los problemas, de la opresión. Y muchas personas, cuando conocen el mensaje de la salvación que hay en Cristo, y se dan cuenta que lo que nos ofrece Cristo es la salvación de nuestros pecados, del poder del pecado, y que esa salvación es disfrutar de comunión con nuestro Creador, pero que no necesariamente es un cambio de circunstancias. Mucha gente dice, no, el cristianismo no funciona, no es para mí, realmente no me interesa, yo estoy bien. Lo que yo quiero es que alguien me arregle la vida, lo que quiero es que alguien me saque de esta circunstancia difícil, lo que quiero es que encontrar una religión que me haga sentir a gusto conmigo mismo y con la vida como yo la quiero vivir. Entonces hay muchas personas que al encontrarse con el mensaje de la salvación que Cristo nos ofrece, no les queda más que despreciarla y decir, eso es para perdedores, eso es para personas que están mal, eso es para personas que se sienten rotos, que necesitan arrepentirse. Yo no necesito arrepentirme de nada. Así es que muchas gracias, no necesito a tu Cristo, yo estoy bien. Pablo nos explica que la salvación que se nos ofrece, esta salvación que vino por medio de un bebé, lo cual estamos recordando en estas semanas previas a la Navidad, es una salvación que el mundo considera despreciable, pero que para nosotros ha sido empezar una vida nueva, un propósito nuevo y entender cómo funciona el mundo, por qué el mundo está mal y lo que el mundo necesita. El mundo necesita a Jesús. El mundo necesita ser salvado de sus pecados. El mundo necesita ser reconciliado con su Creador, con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que el mundo necesita y eso es lo que tenemos para ofrecerle. Así es que hoy cuando venimos a la oración, mientras oramos por nuestras necesidades, que está bien, oremos por que Dios nos permita testificar a otros acerca de esta salvación que hay en Cristo y que durante este tiempo de Navidad podamos tener conversaciones con personas acerca de esta salvación maravillosa que tenemos en Cristo. No importa que las personas digan, eso es una locura, o eso es una tontería, o no me interesa, o no lo necesito. No importa, cumplamos con ese testimonio que el mundo necesita y nosotros lo tenemos, nosotros lo conocemos, así es que vayamos y con confianza compartamos nuestra fe, esta fe que el mundo desprecia, pero que es el poder de Dios para salvación, para los que hemos creído.